En la fría luz del amanecer, la frontera suiza parecía una promesa inalcanzable. El aire mismo parecía contener la respiración, cargado con el peso de un poder que se desmoronaba. Aquel 27 de abril de 1945, un hombre se encogía en la penumbra de un camión alemán. Llevaba puesto un abrigo demasiado grande de la Wehrmacht y un casco que ocultaba su rostro en un intento desesperado por pasar desapercibido. Apenas unas horas antes, había sido el dictador de Italia, el hombre cuya voluntad movía a millones. Ahora no era más que un fugitivo, y su destino pendía del más fino de los hilos. El final de su historia no llegaría con la pompa y la ceremonia que siempre había anhelado. En cambio, se escribiría en la plaza de un pequeño pueblo, ante la mirada de los italianos que habían soportado su régimen durante más de 2 décadas. El colapso se desarrollaría en menos de 24 horas, un desenlace que grabaría a fuego la imagen final de Il Duce en la memoria del mundo. Pero en la fría mañana de aquel 27 de abril, todo se reducía al movimiento del camión y al miedo que latía bajo el uniforme prestado. Cada kilómetro recorrido era una apuesta, y el tiempo se agotaba con una rapidez implacable. Antes del amanecer del 27 de abril de 1945, la tensión se podía sentir en el aire frío de Como, una pequeña ciudad junto a la frontera suiza. El destino de un hombre, y con él el de una era, pendía de un hilo. Allí, un otrora poderoso Benito Mussolini se encontraba oculto dentro de un convoy alemán que intentaba una huida desesperada hacia la neutralidad de Suiza. Con las fuerzas aliadas avanzando implacablemente desde el sur y Milán caída apenas unos días antes, esta ruta representaba su última y precaria oportunidad de supervivencia. Tan solo 3 semanas atrás, desde su cuartel general en Garniano, Mussolini todavía se aferraba a la ilusión de que su República Social Italiana podría resistir. Pero aquel estado títere, establecido en el norte de Italia tras su rescate por paracaidistas alemanes en 1943, se desmoronaba a una velocidad que nadie había previsto. La línea gótica se había resquebrajado, las fuerzas alemanas se batían en caótica retirada y un enjambre de actividad partisana ahogaba toda la región. Dentro de los vehículos viajaba una extraña comitiva que revelaba la magnitud del colapso. Oficiales de las SS de alto rango compartían espacio con ministros italianos que habían permanecido leales a la República de Mussolini. Sus esposas se aferraban a joyas y documentos personales, los únicos vestigios de su antigua riqueza, mientras los niños observaban con nerviosismo desde las ventanillas, confundidos por el miedo que percibían en los adultos. Para pasar desapercibido, Mussolini había renunciado a su icónico uniforme militar, vistiéndose con un capote y un casco de acero alemanes. La transformación era tanto práctica como simbólica, una cruda metáfora de su caída. El hombre que había pasado décadas forjando su imagen como Il Duce, posando para innumerables fotografías con uniformes diseñados para proyectar autoridad, ahora ocultaba su identidad bajo la insignia de sus aliados alemanes. La ironía era palpable. Aquel que una vez se pavoneó en los balcones de la Piazza Venezia, declarando el destino imperial de Italia ante multitudes rugientes, ahora viajaba encorvado en la parte trasera de un camión militar. Su amante, Clara Petacci, viajaba por separado con otros refugiados italianos, habiendo rechazado múltiples oportunidades de escapar por su cuenta, insistiendo en compartir el destino del hombre al que amaba. La ruta elegida bordeaba la orilla occidental del lago de Como, un camino que se había convertido en un corredor para los desesperados y los vencidos. El lago, que en otro tiempo acogía las elegantes villas de la élite italiana, servía ahora de escenario para el último acto de uno de los periodos más tumultuosos de la nación. A medida que el convoy avanzaba hacia el norte a través del terreno montañoso, la situación se volvía más precaria con cada hora que pasaba. Pronto llegaron informes de que los partisanos habían establecido controles de carretera más adelante. El aire dentro de los vehículos se sentía pesado, cargado con el polvo del camino y el hedor del miedo. Cada kilómetro recorrido no los acercaba a la libertad, sino a una confrontación inevitable. Llegaban informes de controles partisanos más adelante, y con ellos, un rumor que se solidificaba en una verdad helada.
Los guardias fronterizos suizos ya no permitían el paso a los refugiados italianos. El país neutral, que había logrado mantener su independencia durante toda la guerra, se veía ahora abrumado por una marea de fascistas y oficiales alemanes en fuga que buscaban santuario. Las autoridades suizas habían empezado a rechazar a todos, salvo al personal más esencial, y el nombre de Mussolini, ciertamente, no figuraba en ninguna lista de bienvenidos. El cerco se estrechaba y cada ocupante de la columna comprendía que la captura significaba una muerte casi segura. A través de panfletos y transmisiones de radio, el movimiento partisano había dejado claro su veredicto. Los líderes fascistas se enfrentarían a una justicia inmediata. No habría intercambios de prisioneros, ni negociaciones, ni piedad para aquellos que colaboraron con la ocupación alemana o participaron en la brutal represión de la resistencia italiana. Mientras tanto, los oficiales alemanes que lideraban el convoy estaban preocupados principalmente por su propia supervivencia. A estas alturas, su lealtad hacia Mussolini se había desvanecido. Lo veían más como un lastre que como un aliado. Entre susurros, algunos sopesaban la idea de abandonar por completo al antiguo dictador si eso significaba salvar sus propias vidas. El Tercer Reich se derrumbaba. Hitler estaba atrapado en su búnker de Berlín y estos hombres entendían que su única obligación era consigo mismos. El coronel Hans Fallmeier, el oficial alemán al mando, ya había trazado planes de contingencia para un escenario así. Si se veía forzado a elegir entre sus propios hombres y los refugiados italianos, no dudaría en sacrificar a estos últimos. Este frío cálculo reflejaba la desintegración general de la Alianza del Eje en sus semanas finales. Pactos que parecían inquebrantables se disolvían en un mar de sospecha y egoísmo. Pero ya era demasiado tarde para tales cálculos. Hacia el mediodía del 27 de abril, el convoy se topó con su primer gran obstáculo, un puesto de control partisano cerca del pueblo de Muso. La tensión en el aire era casi tangible mientras combatientes de la resistencia se acercaban a los vehículos, sus ojos escrutando a cada ocupante con una intensidad recelosa. No eran soldados regulares, sino hombres y mujeres de la zona que conocían íntimamente la región y a sus gentes. Aquel control no había sido establecido al azar. Se levantó apenas unas horas antes, basándose en informes de inteligencia que advertían sobre el intento de fuga de objetivos de alto valor por esa misma ruta. A los partisanos que lo custodiaban, se les había instruido específicamente que buscaran a oficiales fascistas disfrazados y que realizaran inspecciones exhaustivas de todos los vehículos que afirmaran tener estatus militar alemán. Lo que estaba a punto de suceder desencadenaría la secuencia final e irreversible de su caída. El aire frío de la montaña se aferraba a la carretera, un presagio silencioso de lo que estaba por venir. Lo que sucedería en las próximas horas desencadenaría la secuencia final e irreversible de acontecimientos que sellarían el destino de Mussolini en menos de un día. En el puesto de control cerca de Muso, aguardaban los hombres de la 52ª Brigada Garibaldi, una unidad de resistencia comunista que llevaba meses operando en la región. No eran soldados de carrera, sino italianos comunes que habían tomado las armas contra el fascismo, campesinos, obreros y estudiantes unidos por el odio a un régimen que había ahogado a su país en sufrimiento. Habían adoptado el nombre de Giuseppe Garibaldi, el héroe del siglo XIX que luchó por la unificación, y se veían a sí mismos como herederos de su misión, liberar a Italia del yugo extranjero. Muchos habían perdido familiares a manos de la violencia fascista. Otros conocían las frías paredes de una celda o el dolor de la tortura infligida por la policía secreta de Mussolini. Todos llevaban cicatrices personales contra el régimen que ahora ayudaban a derribar. Cuando el convoy alemán se aproximó, la intención inicial de los partisanos fue dejarlo pasar. Los vehículos militares germanos aún eran una vista común en esas rutas, y su interés se centraba en capturar fascistas italianos, no en detener al personal de la Wehrmacht en retirada. Pero algo en aquella caravana despertó las alarmas de unos combatientes que habían aprendido a confiar en sus instintos. Urbano Lázaro, uno de los líderes partisanos, observó que varios de los supuestos soldados alemanes se mostraban extrañamente nerviosos, una inquietud que no encajaba con el comportamiento típico de la Wehrmacht. Sus uniformes no ajustaban bien y algunos parecían sudar profusamente a pesar del aire fresco de la montaña.
Lázaro había servido brevemente en el ejército italiano antes de unirse a la resistencia, y esa experiencia militar le había afinado la vista para detectar detalles que otros podrían pasar por alto. Apenas unas horas antes, el comandante partisano había recibido informes de inteligencia sobre objetivos de alto valor que intentaban escapar por esa misma ruta. Las comunicaciones por radio de otras unidades habían alertado sobre convoyes alemanes sospechosos y el cuartel general había ordenado inspeccionar a fondo todos los vehículos militares, sin importar su aparente nacionalidad o sus salvoconductos. Fue entonces cuando Lázaro ordenó una inspección más exhaustiva, una decisión que cambiaría el curso de la historia italiana. Sus hombres se acercaron a cada camión con las armas en ristre, exigiendo ver los papeles de identificación y lanzando preguntas incisivas tanto en italiano como en alemán. Los oficiales alemanes genuinos respondieron con su característica eficiencia militar, presentando la documentación correcta y contestando con una autoridad practicada. Pero los italianos disfrazados luchaban por mantener la farsa bajo un escrutinio tan cercano. A medida que los partisanos revisaban los documentos y examinaban los rostros con mayor detenimiento, la tensión se volvió insoportable. Los oficiales alemanes mantenían la compostura, conscientes de que su supervivencia dependía de preservar la ilusión de una evacuación rutinaria. Sin embargo, nada podían hacer para ayudar a sus pasajeros italianos sin delatarse a sí mismos. Algunos de los oficiales fascistas ocultos habían olvidado quitarse las insignias militares italianas de debajo de sus capotes alemanes. Otros no hablaban alemán lo suficientemente bien como para superar un interrogatorio superficial, y sus acentos los delataban al instante. Las manos de un hombre temblaban tan violentamente al entregar sus papeles que los documentos se esparcieron por el suelo. Entre las credenciales militares alemanas quedaron a la vista varias tarjetas de identidad italianas. El aire en el puesto de control se había vuelto denso, cargado de sospecha. Cada documento revisado, cada rostro escudriñado, parecía acercarlos a una verdad que aún no podían nombrar. Entre las credenciales militares alemanas comenzaron a aparecer documentos de identidad italianos, una anomalía que encendió las primeras alarmas. La tensión aumentó cuando uno de los partisanos fijó la mirada en un hombre con el rostro parcialmente cubierto por vendas. A pesar del intento de ocultar una cicatriz distintiva, su voz y sus ojos eran inconfundibles para quien había presenciado sus brutales represalias contra la población civil. Fue en medio de esta creciente inspección que otro partisano reconoció un rostro grabado en la memoria colectiva de Italia durante más de 20 años. A pesar del casco desproporcionado y la postura encorvada, la mandíbula prominente y la mirada penetrante eran inconfundibles. Un susurro urgente corrió entre sus camaradas y en cuestión de segundos, una corriente de tensión eléctrica recorrió el puesto de control a medida que la increíble revelación se extendía entre los combatientes. Giuseppe Negri, un joven que había crecido viendo la imagen de Mussolini en cada aula y edificio público, fue el primero en dar voz a lo que todos pensaban. Su identificación susurrada de Il Duce provocó una onda expansiva en el lugar. Los combatientes que durante años habían soñado con este momento se encontraron de repente cara a cara con su mayor enemigo. Al darse cuenta de que su disfraz había fracasado, Mussolini intentó una última jugada desesperada. Enderezó los hombros, tratando de recuperar la postura autoritaria que una vez impuso respeto y temor en toda Italia. Por un instante, intentó proyectar la misma presencia que había hipnotizado a multitudes desde los balcones de palacio y negociado de igual a igual con los líderes del mundo. Pero la magia se había desvanecido. El contexto había cambiado por completo, y los mismos gestos que antes inspiraban admiración ahora parecían patéticos y vacíos. En lugar de la imponente figura que arengaba a las masas, los partisanos solo veían a un anciano asustado, perdido dentro de un abrigo que le quedaba grande. El aire frío de la montaña cortaba el aliento, pero no tanto como la tensión que se acumulaba en aquella carretera solitaria. Allí, un hombre con un abrigo que le quedaba grande intentaba aferrarse a una autoridad que ya se había desvanecido por completo. La detención fue rápida, implacable. Los partisanos rodearon el vehículo y ordenaron a todos que bajaran, con las armas apuntando a unos ocupantes que, de repente,
se habían convertido en los prisioneros más valiosos del norte de Italia. En cuanto los oficiales alemanes fueron separados de los italianos, la verdadera naturaleza del convoy quedó al descubierto. No se trataba de una simple retirada militar, sino del intento de fuga de algunos de los criminales de guerra más buscados de Italia. El coronel Fallmeyer, el oficial alemán al mando, no tardó en desmarcarse de sus pasajeros italianos. Esgrimió documentos que probaban el estatus militar legítimo de su unidad, insistiendo en que solo habían ofrecido transporte como un gesto humanitario. Su rápido abandono de sus antiguos aliados era el retrato final de una alianza rota en los últimos estertores de la guerra. Durante el registro completo del convoy, Clara Petacci, que viajaba en otro vehículo, también fue identificada y detenida. Su presencia confirmaba lo que los partisanos ya sospechaban. No habían capturado a un fascista cualquiera, sino al propio exdictador, junto a su círculo más íntimo y la mujer que había compartido sus últimos años en el poder. La identificación de Petacci añadía otra capa de significado a la captura. El público italiano la conocía, pues la propaganda fascista la había presentado como un modelo de mujer italiana, aunque su relación con Mussolini había sido cuidadosamente ocultada por la censura del régimen. Su decisión de permanecer junto al dictador en su huida final demostraba una lealtad personal que, en última instancia, le costaría todo. La noticia de la captura de Mussolini corrió como la pólvora a través de la red de comunicación partisana. En cuestión de horas, los líderes de la resistencia en todo el norte de Italia sabían que il Duce estaba finalmente en sus manos. Operadores de radio transmitían mensajes cifrados a los cuarteles generales, mientras los mensajeros llevaban la noticia a pie a unidades aisladas que habían luchado en las montañas durante meses, sin esperanza de alcanzar una victoria tan trascendental. El impacto psicológico de la captura superaba con creces su importancia militar inmediata. Para los combatientes que habían arriesgado sus vidas durante meses, incluso años, sufriendo a menudo pérdidas y reveses terribles, la detención de Mussolini representaba la validación de toda su lucha. Aquel hombre que había parecido casi sobrehumano en su capacidad para sobrevivir a crisis políticas y desastres militares, era ahora su prisionero, demostrando que incluso los dictadores más poderosos eran vulnerables a la resistencia popular. Pero la captura también planteaba problemas prácticos e inmediatos. Los partisanos poseían ahora al hombre más buscado de Italia y debían tomar decisiones urgentes sobre su destino en una situación militar que cambiaba a cada instante. Al caer la noche del 27 de abril, Mussolini se encontró encerrado en una pequeña casa de campo en el pueblo de Bonsanigo. El edificio era modesto y angosto, un crudo contraste con el poder y la opulencia que una vez ostentó. El aire en la granja era denso, cargado con el olor a piedra húmeda y a leña recién apagada. Algo definitivo se cernía sobre aquel lugar. La edificación era humilde, de espacios reducidos, un crudo contraste con los palacios y las grandiosas residencias que él había ocupado durante sus años en el poder. La Villa Torlonia en Roma, donde vivió como primer ministro, parecía pertenecer a otro mundo comparada con esta sencilla morada campesina, de ásperos muros de piedra y mobiliario básico. Los partisanos habían elegido el lugar con esmero, suficientemente remoto para evitar miradas indeseadas de simpatizantes fascistas o patrullas alemanas, pero lo bastante cerca de su estructura de mando para una comunicación rápida. La granja pertenecía a una familia local que había sufrido bajo las políticas fascistas, convirtiéndolos en aliados fiables y en los guardianes perfectos para su prisionero más importante. El hombre que una vez controló el destino de millones se enfrentaba ahora a la noche más impotente de su vida. Confinado en una pequeña habitación junto a Clara Petacci, estaba bajo la vigilancia de partisanos armados que no veían en él a un ex jefe de Estado, sino a un criminal de guerra responsable de incontables muertes y un sufrimiento incalculable. Los guardias se turnaban durante la noche, asegurándose de que sus prisioneros estuvieran siempre observados con las armas cargadas y una atención inquebrantable. A lo largo de esa interminable noche, el comportamiento de Mussolini oscilaba entre desesperados intentos de dignidad y momentos de terror visible. La transformación psicológica era asombrosa. El hombre que había dominado la política europea durante más de 2 décadas, que negoció con Hitler como un igual y comandó la lealtad de millones, ahora caminaba nervioso en la estrechez de un cuarto de granja. Su destino estaba enteramente en manos de los granjeros y obreros que una vez había despreciado como masas insignificantes.
Intentaba entablar conversación con sus captores, apelando a veces a su sentido del nacionalismo italiano, recordándoles las ganancias territoriales que Italia había logrado bajo su liderazgo y los proyectos de infraestructura que modernizaron el país. Otras veces intentaba negociar por su vida, ofreciendo información sobre reservas de oro fascista ocultas y prometiendo revelar la ubicación de otros oficiales en fuga si le garantizaban su seguridad. Sin embargo, los partisanos permanecieron impasibles ante sus súplicas. Habían visto demasiado del horror de la guerra para dejarse influir por la retórica del hombre al que consideraban responsable de la implicación de Italia en el conflicto. Muchos habían perdido familiares en la contienda, otros habían presenciado brutales represalias contra la población civil, y todos cargaban con los recuerdos de la represión y la violencia que habían definido el régimen fascista. La presencia de Clara Petacci añadía otra dimensión a la ya tensa situación. Había decidido quedarse con Mussolini a pesar de tener numerosas oportunidades para huir por separado, y ahora se enfrentaba al mismo destino incierto. Su lealtad era tan conmovedora como trágica. Una mujer que podría haberse puesto a salvo, pero que eligió compartir el destino que aguardaba a su amante. Los partisanos debatían entre ellos qué hacer con ella, reconociendo que no era una líder política, pero comprendiendo que su vínculo con el dictador la convertía en un símbolo del régimen contra el que habían luchado. Algunos sostenían que era simplemente una víctima de las circunstancias, atrapada en eventos que la superaban. Otros insistían en que sus años como compañera de Mussolini la hacían cómplice de sus crímenes, si no por acción directa, sí por su apoyo simbólico al régimen. Durante la noche, Petacci intentaba consolar a Mussolini mientras luchaba con su propio miedo. Había vivido una existencia de lujo y privilegio como la amante del dictador, asistiendo a elaborados eventos sociales y disfrutando de la protección que su posición le confería. Ahora, en esta humilde granja, se enfrentaba a la realidad de que su proximidad al poder se había convertido en la razón por la que ahora era un objetivo para quienes buscaban justicia. Mientras tanto, el amanecer se acercaba. La noche se cernía sobre el norte de Italia, y con ella, el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. Un torrente de mensajes urgentes fluía entre los comandantes partisanos dispersos por la región. Habían logrado lo impensable, capturar con vida al hombre que había arrastrado a Italia a su capítulo más oscuro. La captura de Mussolini representaba tanto una victoria monumental como un dilema sin precedentes. Ahora, una pregunta suspendida en el aire helado: ¿qué hacer con él? La respuesta tendría consecuencias mucho más allá de su situación militar inmediata. Algunas voces dentro del liderazgo partisano abogaban por un juicio público. Creían que Mussolini debía enfrentarse a la justicia en un tribunal, donde sus crímenes quedarían expuestos y documentados para la historia. Este camino otorgaría legitimidad a su causa, demostrando que la resistencia operaba bajo principios legales y morales, no por simple venganza. Otros, sin embargo, insistían en que la situación era demasiado volátil. Argumentaban que cualquier retraso conllevaba el riesgo de un rescate por parte de las fuerzas fascistas restantes, o peor aún, su entrega a las tropas aliadas que avanzaban, quienes preferirían gestionar su destino en tribunales internacionales. La cruda realidad militar exigía una acción rápida, no un largo proceso legal. El debate dejaba entrever las profundas tensiones ideológicas dentro del propio movimiento de resistencia. Los partisanos de filiación comunista se inclinaban por una justicia revolucionaria inmediata. Consideraban la ejecución de Mussolini una necesidad para aniquilar cualquier posibilidad de su regreso al poder. En cambio, los combatientes liberales y moderados preferían un proceso legal que sentara un precedente para la Italia democrática que soñaban construir. A medida que avanzaba la noche, los informes que llegaban no hacían más que aumentar la presión. Otros altos cargos fascistas habían sido capturados en distintos puntos de la ruta de escape. Alessandro Pavellini, el fanático líder que ayudó a organizar la República Social Italiana, fue apresado cerca de Bérgamo. Achilles Turres, el exsecretario del Partido Nacional Fascista conocido por su brutalidad, ya estaba en manos partisanas cerca de Como. La resistencia había triunfado más allá de sus expectativas más audaces, barriendo no solo a Mussolini, sino a la práctica totalidad de su gobierno. El propio dictador parecía intuir que su tiempo se agotaba con la proximidad del alba. Según los partisanos que lo custodiaron aquella noche, hablaba con frecuencia de su legado.
A veces, con aire desafiante, insistía en que la historia vindicaría sus intentos de restaurar la grandeza de Italia. En otros momentos, sin embargo, mostraba algo cercano al pesar, sobre todo al mencionar el coste humano de la guerra y el sufrimiento que había infligido al pueblo italiano. Mencionaba a sus hijos repetidamente, expresando preocupación por su seguridad y su futuro en una Italia postfascista. Su hijo mayor, Vittorio, había sido una figura prominente en el cine y la propaganda del régimen. Su hija, Eda, se había casado con Galeazzo Ciano, el ministro de Asuntos Exteriores que acabó volviéndose contra su suegro y fue ejecutado por traición. El peso de sus decisiones políticas parecía aplastarlo en aquellas horas finales. Sus pensamientos también volvían a su relación con Hitler y la Alemania nazi, expresando a veces frustración con sus aliados alemanes y el trato que daban a Italia como un socio menor en la Alianza del Eje. Parecía comprender que su decisión de alinear a Italia con el Tercer Reich había sido un error fatal, un error que lo había conducido inexorablemente a este amanecer. Con las primeras luces del 28 de abril, cualquier reflexión filosófica sobre el legado de Mussolini se volvió irrelevante. La realidad era mucho más inmediata y brutal. Durante una noche de tensas deliberaciones, el liderazgo partisano había llegado a una decisión que sellaría su destino en cuestión de horas. No habría un largo juicio, ni un traslado a la custodia aliada. No se le daría la oportunidad de convertirse en un símbolo para los simpatizantes fascistas que aún quedaban. El debate había terminado, y el acto final en la vida del Duce estaba a punto de comenzar. El hombre encargado de ejecutar esta sentencia era Walter Audizio, un comandante partisano comunista conocido por su nombre de guerra, Coronel Valerio. Audizio había luchado contra el fascismo desde los primeros días de la resistencia, perdiendo amigos y camaradas a causa de la brutal represión del régimen. Para él, esta misión no era solo una necesidad militar, sino la culminación de años de sufrimiento bajo el yugo de Mussolini. Audizio llegó a la casa de campo en Bonzanigo con un pequeño equipo de partisanos. La orden provenía de las más altas esferas del liderazgo de la resistencia. No había lugar para el debate ni la demora. Con la guerra aún en pleno apogeo y las fuerzas aliadas avanzando rápidamente, mantener a Mussolini con vida representaba un riesgo demasiado grande. Cuando el coronel Valerio entró en la habitación donde retenían a Mussolini y a Petacci, el antiguo dictador pareció comprender de inmediato lo que sucedía. El comandante fue directo, informándole que el Comité de Liberación Nacional lo había condenado a muerte por sus crímenes contra el pueblo italiano. La reacción de Mussolini fue de pura conmoción, seguida de un intento desesperado por negociar, ofreciendo información sobre reservas de oro fascista y prometiendo revelar la ubicación de otros oficiales fugitivos. Pero Audizio se mantuvo impasible ante sus ofertas. La decisión estaba tomada, y en aquel tribunal improvisado de justicia revolucionaria no había lugar para apelaciones. El destino de Clara Petacci también había quedado sellado por su simple asociación. A pesar de no tener un papel político oficial, su presencia junto a Mussolini la convertía, a ojos de los partisanos, en cómplice de los crímenes del régimen. Sus súplicas de clemencia cayeron en oídos que habían escuchado demasiadas atrocidades para ser conmovidos. La preparación para lo que vendría después fue metódica y rápida. Audizio y sus hombres subieron a sus prisioneros a un vehículo, iniciando el corto viaje hacia un lugar que quedaría por siempre asociado con el fin del fascismo italiano. El trayecto duró apenas unos minutos, pero representó la transición final desde la huida desesperada de Mussolini hasta su encuentro definitivo con las consecuencias de sus actos. Mientras el vehículo serpenteaba por las estrechas carreteras de montaña cerca del lago de Como, Mussolini guardaba silencio. Quizás, por fin, comprendía que su dominio de 23 años no terminaría en el gran momento histórico que pudo haber imaginado, sino en un oscuro pueblo del que pocos italianos habían oído hablar. El lugar elegido para el acto final fue una villa en la pequeña comuna de Giulino di Mezzegra. Sería allí, frente a la ornamentada verja de una modesta finca, donde una de las dictaduras más notorias del siglo XX llegaría a su conclusión. El sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre los caminos del norte de Italia. Para una de las dictaduras más notorias del siglo XX, el final estaba a solo unos minutos de distancia.
Hacia las 4:10 de la tarde del 28 de abril de 1945, el vehículo que transportaba a Mussolini y a Petacci se detuvo frente a la Villa Belmonte, en Giulino di Mezzegra. La ubicación había sido escogida por su discreción, una tranquila zona residencial donde el eco de los disparos atraería menos atención que una plaza pública. Era un lugar deliberadamente anónimo para un acto que resonaría en todo el mundo. Walter Audicio ordenó a los prisioneros que bajaran del coche y los colocó frente al portón de hierro de la villa. El escenario era casi banal, una calle suburbana corriente, con casas modestas y jardines cuidados. Nada en aquel rincón sugería que estaba a punto de convertirse en uno de los lugares más significativos de la historia moderna de Italia. En esos momentos finales, el comportamiento de Mussolini oscilaba entre el desafío y una silenciosa resignación. Intentó mantener una pizca de la dignidad que había cultivado durante sus años en el poder, tratando de proyectar un aire de compostura. Pero quienes lo observaron notaron el temblor en sus manos y el miedo inconfundible en sus ojos. La reacción de Clara Petacci fue distinta. Parecía estar en estado de shock, quizás todavía incapaz de comprender que su lealtad a Mussolini le costaría la vida. Hizo varios intentos de hablar, pero Audicio interrumpió cualquier intento de despedida prolongada o de últimas palabras. El comandante partisano estaba enfocado en cumplir su misión con rapidez y eficacia. La ejecución en sí fue fulminante. Audicio alzó su arma y disparó varias veces a quemarropa. Tanto Mussolini como Petacci cayeron al instante, y el hombre que había dominado la política italiana durante más de 2 décadas murió en cuestión de segundos. No hubo grandes palabras finales, ni gestos dramáticos, ni ceremonia alguna. Solo el abrupto final de una vida que había moldeado el destino de millones. El comandante verificó rápidamente que ambos estaban muertos y luego ordenó a sus hombres que cargaran los cuerpos en el vehículo. El plan era transportarlos a Milán para exhibirlos públicamente, una prueba irrefutable de que el régimen fascista había caído por fin. Esta decisión reflejaba la certeza de que muchos italianos necesitarían una confirmación visual antes de creer que su larga pesadilla había terminado. Mientras el vehículo se alejaba de Giulino di Mezzegra, solo quedaron atrás algunos efectos personales dispersos y manchas de sangre que la próxima lluvia borraría. Más tarde, el lugar sería señalado con un modesto monumento, pero en ese momento nada lo distinguía de otras innumerables calles silenciosas del norte de Italia. El viaje a Milán duraría varias horas, durante las cuales la noticia de la muerte de Mussolini comenzó a extenderse como la pólvora a través de las redes de comunicación partisanas. Al anochecer, los combatientes de la resistencia en todo el norte de Italia sabían que el duce había muerto, aunque la población general no conocería su destino hasta la mañana siguiente. El trayecto desde Giulino di Mezzegra hasta Milán se desarrolló bajo la luz mortecina del 28 de abril. Walter Audicio y su equipo transportaban los cuerpos por carreteras de montaña aún peligrosas, salpicadas de focos de resistencia alemana y fascistas leales. La ironía era palpable. Lo que esperaba a los cuerpos en Milán completaría la destrucción simbólica del fascismo de una manera que ni siquiera los partisanos habían previsto del todo. En la oscuridad de la carretera, el camión transportaba una carga que cambiaría el curso de la historia italiana. Un secreto envuelto en una manta, viajando en silencio por las mismas rutas que su ocupante había recorrido antes entre el clamor de las multitudes. La ironía era palpable para los partisanos que custodiaban el cuerpo. Aquellos caminos, que una vez vieron pasar a Mussolini en desfiles blindados, ahora eran testigos de su último y clandestino viaje. Durante el trayecto, Audicio y el comando partisano sopesaban una decisión crucial: cómo anunciar su muerte. Sabían que una simple declaración no sería suficiente para un pueblo condicionado por 23 años de propaganda fascista. Para muchos italianos, el Duce no era solo un líder, sino una figura casi mítica, un superviviente cuya astucia parecía infalible. A pesar del colapso del régimen y la retirada alemana, la creencia en su invencibilidad persistía como un eco fantasmal. Para romper ese hechizo se necesitaba una prueba dramática, un golpe visual que finalmente hiciera añicos la ilusión. A medida que el vehículo se acercaba a Milán, las noticias confirmaban la desintegración del fascismo en todo el norte de Italia. Uno tras otro, los altos cargos de la República Social Italiana eran capturados y ejecutados por distintas células de la resistencia. La estructura de poder se desmoronaba en cuestión de horas, la culminación sangrienta de una lucha que había costado la vida a miles de partisanos. Fue entonces cuando se tomó la decisión que sellaría el final de una era.
Los cuerpos serían expuestos públicamente en la Piazzale Loreto de Milán, un lugar cargado de un doloroso simbolismo. Apenas unos meses atrás, esa misma plaza había sido el escenario de una macabra advertencia fascista. Los cadáveres de 15 partisanos ejecutados, abandonados allí para aterrorizar a la población. Ahora, el significado de la plaza se invertiría con una justicia poética y brutal. El sitio de la intimidación se convertiría en el lienzo de la liberación, donde los cuerpos de los verdugos ocuparían el lugar de sus víctimas. Esta transformación reflejaba el vuelco de poder que se extendía por toda Italia, un cambio que ya nadie podría negar. Al caer la noche del 28 de abril, el convoy partisano entró en las afueras de Milán. La ciudad, aunque técnicamente aún bajo ocupación alemana, contenía el aliento. Las fuerzas de la Wehrmacht, desmoralizadas y en retirada, ya no controlaban las calles con la misma firmeza, dejando un vacío de poder que la resistencia se apresuraba a llenar. El aire de Milán vibraba con una tensión extraña, la de una ciudad suspendida entre la ocupación y la liberación. Aunque técnicamente aún bajo dominio alemán, las fuerzas de la Wehrmacht se batían en una retirada desordenada, dejando que las unidades partisanas se adueñaran de casi todos los barrios. Las mismas calles que habían sido escenario de masivas marchas fascistas se preparaban ahora para acoger el acto final en la historia de Mussolini. El amanecer del 29 de abril de 1945 desveló una escena en la Piazzale Loreto que quedaría grabada a fuego en la memoria colectiva de Italia. Durante las primeras horas de la madrugada, los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y otros líderes fascistas fueron expuestos en la plaza. La noticia corrió como la pólvora por la ciudad, desatando una catarsis popular que llevaba más de 2 décadas gestándose. Aquellos que habían vivido bajo la represión, perdido a sus seres queridos por la violencia del régimen o soportado años de guerra, encontraron por fin un símbolo tangible del fin de su sufrimiento. La multitud que se congregó en la plaza representaba a cada sector de la sociedad italiana que se había opuesto al Duce. La escena era un torbellino de emociones crudas, con gente empujando para ver de cerca al hombre que había dominado sus vidas, muchos incapaces de creer que el dictador estuviera realmente muerto. Algunos escupían sobre los cadáveres, otros los pateaban con furia contenida, mientras muchos simplemente observaban en un silencio atónito, asimilando la prueba física del colapso del fascismo. Pero aquella explosión de furia era solo la superficie de un acto con un propósito mucho más profundo. Para el movimiento partisano era la evidencia irrefutable del éxito de su misión. Para el ciudadano común ofrecía una liberación psicológica, la oportunidad de ver con sus propios ojos que el hombre al que se les había enseñado a temer y venerar no era más que un simple mortal. El comportamiento de la muchedumbre reflejaba las complejas emociones que Mussolini había inspirado. Entre los presentes había quienes una vez lo habían aclamado con entusiasmo durante su ascenso al poder. Otros lo habían apoyado en sus aventuras imperiales en Etiopía o en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, enfrentados a las consecuencias de esas decisiones, sentían una mezcla de vergüenza, alivio y una retorcida satisfacción. Los periodistas internacionales que presenciaron la escena la describieron como uno de los finales más dramáticos para una dictadura en la historia moderna. Las imágenes capturadas ese día recorrieron el mundo, demostrando que otro de los líderes del Eje había encontrado su fin. Para las fuerzas aliadas que aún combatían en otros frentes, las fotografías de la Piazzale Loreto se convirtieron en una poderosa herramienta de propaganda. A lo largo de la mañana, la multitud no dejó de crecer. A los residentes de Milán se unieron personas de las áreas circundantes, que viajaron expresamente para ser testigos de aquel momento histórico. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, tanto las autoridades italianas como los mandos aliados comenzaron a preocuparse. El caos amenazaba con desbordarse. Al caer la tarde, las autoridades militares aliadas intervinieron para poner fin a la exhibición pública. Los cuerpos fueron retirados y finalmente enterrados en tumbas sin nombre, clausurando el espectáculo que había cautivado a Milán. El espectáculo físico había terminado, pero su eco apenas comenzaba a resonar en la sociedad italiana. La forma de la muerte de Mussolini se convirtió en objeto de una controversia inmediata, un debate sobre si aquello representaba una justicia sumaria apropiada para un dictador que había mostrado poca piedad con sus propias víctimas. Mientras la guerra en Europa exhalaba sus últimos suspiros, el destino de Benito Mussolini se sellaba en el norte de Italia. Para algunos, su ejecución sumaria era una justicia poética y necesaria para las innumerables víctimas del fascismo.
Otras voces, sin embargo, clamaban por su captura y por un juicio formal, ya fuera en tribunales italianos o internacionales, que permitiera un ajuste de cuentas completo con los crímenes de su régimen. Esta vertiginosa cascada de acontecimientos, su captura el 27 de abril, su muerte al día siguiente y la macabra exhibición pública el 29, fue un fiel reflejo del caos que reinaba en el norte de Italia. Los comandantes partisanos, inmersos en la urgencia del combate, tomaron decisiones basadas en la necesidad militar y política del momento. Las consideraciones a largo plazo sobre la justicia histórica o el precedente legal eran un lujo que no podían permitirse. Desde la perspectiva de la resistencia italiana, la eliminación de Mussolini representaba la culminación de su lucha, el cumplimiento de su objetivo primordial. Las redes de partisanos que habían operado en la sombra durante meses demostraban al mundo que incluso la dictadura más arraigada podía ser derribada por una oposición popular decidida. El eco de este logro trascendió las fronteras de Italia, insuflando esperanza en otros movimientos de resistencia que aún luchaban bajo el yugo fascista. Mientras tanto, las noticias llegaban a las capitales aliadas, donde la reacción fue mixta pero mayoritariamente favorable. Winston Churchill no ocultó su satisfacción al ver el fin de uno de los principales enemigos de Gran Bretaña. Los oficiales estadounidenses, por su parte, lo interpretaron como una señal inequívoca de que la guerra en Europa se acercaba a su inevitable conclusión. Pero en la propia Italia, la muerte del dictador no era un final, sino el comienzo de un doloroso proceso de reconciliación nacional. El país se enfrentaba a la titánica tarea de levantar de los escombros no solo su infraestructura física, devastada por años de conflicto, sino también el tejido moral y político de la nación, corrompido por 2 décadas de autoritarismo. El legado de aquellas últimas 24 horas marcaría la política y la sociedad italianas para siempre. La imagen del cuerpo de Mussolini, expuesto en la Piazzale Loreto, se convirtió en un símbolo brutalmente elocuente de las consecuencias de la tiranía. Funcionó como una advertencia para futuros dictadores y, a la vez, como un faro de inspiración para quienes se vieran en la necesidad de oponerse a ellos. El lugar de su muerte en Giulino di Mezzegra se transformó en un destino de peregrinaje, aunque de una naturaleza muy distinta a los monumentos fascistas que antes salpicaban el país. Aquellas horas finales encapsulan uno de los colapsos más dramáticos de la historia. El hombre que había prometido restaurar la gloria de la antigua Roma, que condujo a su nación a desastres militares y la alineó con la Alemania nazi, encontraba su fin despojado de toda pretensión de grandeza. Sus últimos momentos no estuvieron marcados por los gestos teatrales que definieron su carrera, sino por el miedo, la desesperación y una impotencia absoluta frente a fuerzas que ya no podía controlar.